¿Y qué tal el argumento de Trump y sus aliados, su equipo legal, quienes dicen que esto se debió de manejar bajo la ley de récords presidenciales y no bajo la ley de espionaje? ¿Qué dice sobre eso? Bueno, así fue que comenzó bajo la ley de récords presidenciales, archivos nacionales tratando de recuperar documentos que Trump no debía tener. Pero muy pronto se hizo muy claro que el gobierno estaba muy preocupado por documentos clasificados y muy sensitivos, y yo estaba impactado con el grado de información sensitiva y cuánto sabían. Y por tanto, la agenda del gobierno era sacar, recuperar, proteger los documentos, y yo entiendo que fue muy apropiado. Lo que ellos hicieron fue lo correcto. Y pienso que los cargos bajo la ley de espionaje, que él voluntariamente retuvo esos documentos, son cargos sólidos. Y aún tenemos que esperar para escuchar qué dirá la defensa y esperar a ver qué resultará ser cierto, pero como dijo Andy McCarthy, si la mitad de esto resulta ser cierto, él está frito. Es una acusación muy detallada y es muy perjudicial. De modo que esta idea de presentar a Trump como una víctima o víctima de cacería de bruja es ridícula. Sí, él ha sido una víctima en el pasado y sus oponentes políticos lo han perseguido con acusaciones frívolas, y yo he estado a su lado defendiendo en contra de ellos cuando él ha sido una víctima. Pero esto es muy diferente y no es una víctima. Estuvo totalmente mal al creer que podía retener esos documentos que son de los secretos más sensitivos que tiene el país y tienen que estar bajo custodia de los archivos. Él no tenía derecho a quedárselos, a retenerlos. Y además, él los retuvo de tal forma en Mar-a-Lago que cualquier persona que se preocupe por la seguridad nacional enfermaría de verlo. Aquí, yo creo que el gobierno procedió responsablemente. Ellos le dieron toda oportunidad para regresar los documentos y actuaron con moderación, mostraron mucha deferencia y mucha paciencia. Ellos le hablaron por casi un año para obtener los documentos y él se burló de ellos. Y ellos emitieron una citación y ¿qué hizo? Según el gobierno, les mintió y obstruyó esa citación. Y luego hicieron el registro y encontraron muchos más documentos y ahora no están ni siquiera seguros de que lo tienen todo. Y no podemos olvidar que todo esto ocurre por causa de una conducta imprudente del expresidente. Si hubiese devuelto los documentos que cualquier otra persona en el país hubiese hecho, son del gobierno, son récords oficiales, no son sus documentos. Un documento con un plan de ataque a otro país o documentos de defensa sobre nuestra capacidad en ningún universo son documentos de Donald J. Trump, le pertenecen al gobierno. Si la mitad de los cargos resultan ser ciertos, está frito. No creo que sea lo que Trump estaba esperando de su ex secretario de Justicia en TV. Miren, seamos claros, si la persona quien tergiversó el informe de Mueller con tal de proteger a Donald Trump está diciendo que esta acusación es tan seria que Trump está frito, la cosa no pinta muy bien para el tipo. Y William Barr menciona un punto muy importante. Estos documentos no le pertenecían a Trump. No eran sus documentos personales, le pertenecían al gobierno. El hecho de que tuviera acceso a ellos cuando era presidente no le da ningún derecho sobre ellos cuando abandona el puesto. Y para quienes dicen, sí, pero él los desclasificó así que tiene derecho sobre ellos, repito, no. Ni Donald Trump ni ningún otro presidente tienen plena libertad para desclasificar lo que quieran. Eso solo aplica a ciertos documentos y aún así hay un proceso estatutario que se debe de seguir. Tú no puedes desclasificar moviendo una varita mágica. Y eso fue algo que Bill Barr argumentó con mucha firmeza. Hay dos mentiras allá afuera, dos mentiras creo. Esta excusa de que, otros presidentes lo hicieron. Esas fueron situaciones en que hicieron arreglos con archivos nacionales para crear espacios especiales bajo el manejo y control y seguridad de los archivos nacionales, almacenando documentos temporariamente mientras preparaban las librerías. No fueron personas poniéndolos en su sótano, ¿ok? Y la segunda cosa que el presidente reclama, esta idea de que el presidente tiene poder total para desclasificar cualquier documento que desee. Obviamente, eso es una ridiculez. Esa opinión tiene que ver con la distinción entre récords oficiales, que son récords preparados por agencias del gobierno para tomar acción, y récords personales, que a diferencia de documentos oficiales, son cosas que el presidente prepara, tales como un diario o notas, cosas que no se utilizan en los procesos del gobierno.
Y en cuanto a esa segunda clase de documentos, cosas que el presidente mismo genera, el presidente tiene discreción, pero estos son documentos oficiales, es obvio. El informe diario del presidente, provisto por la comunidad de inteligencia, no es la propiedad personal de Trump. Punto. Significando que cuando Trump acusa a Obama o a otros diciendo que están reteniendo miles de documentos, tergiversa los datos a propósito. Y aún Archivos Nacionales emitió un comunicado combatiendo las mentiras de Trump. El documento del NARA dice que Bush, Clinton, Obama y Ronald Reagan entregaron sus documentos clasificados y que el NARA los movió a facilidades temporeras, rentadas y cercanas a donde serían las librerías presidenciales. Y también dicen, las facilidades temporeras cumplían con todo requisito de seguridad y son administradas exclusivamente con empleados del NARA. Cualquier reporte indicando que esos documentos estaban en la posesión de los expresidentes o de sus representantes al abandonar el cargo o que fueron almacenados en malas condiciones son falsos y engañosos. O sea, Trump trató de acusar a otros presidentes de crímenes en el nombre del NARA y aún el NARA mismo dijo, esto es una total mentira. De modo que las dos defensas que Trump tenía, que él podía desclasificar todo y que a la misma vez estaban aplicando la ley inconsistentemente, porque otros presidentes también lo hicieron, ambas son totalmente incorrectas. A Trump se le acusa precisamente porque los documentos son clasificados y que Trump no tenía el poder para desclasificar y que los compartió con gente que no debía verlos. Y por eso Biden y Obama y George Bush y Hillary Clinton no fueron acusados de crímenes porque no cometieron los crímenes que él cometió. Recuerden, por lo único que no acusaron a Trump fue por la retención ilegal de documentos que él sí devolvió. ¿Por qué? Porque el NARA sabe que en algunos momentos los documentos se pueden manejar mal. Pero si los oficiales cooperan y los devuelven, eso es aceptable. Si Trump hubiese cooperado desde el principio, él estaría bien. Pero en cambio hizo la decisión de retrasar, obstaculizar y mentir. Y por eso fue que lo acusaron. Y es que esto ni siquiera tiene sentido. Solamente tenía que devolverlos y estaría fuera de problemas. Pero por alguna razón altamente ilógica, él optó voluntariamente por retenerlos y retar a las autoridades. Y lo único que se me ocurre pensar es que Donald Trump cree tan firmemente que está por encima de la ley, que aun cuando no tendría el más mínimo impacto sobre su vida el seguir la ley, como quiera se resiste porque no quiere que la ley le aplique a él personalmente. Es como si manejara y no se detuviera en el pare solo porque piensa que puede. Así de integrada está su criminalidad en su ADN. Y lo más irónico de todo es que dirige a un partido que se autodenomina como el Partido de Ley y Orden. Y aun cuando Trump contaba con un poco de negación plausible cuando tenía control sobre el gobierno, ya no lo tiene. Por el contrario, consideren que sus secuaces, quienes antes lo protegían, son quienes ahora lo tiran a los leones. De modo que Trump se aferrará a sus excusas desesperadas, pero a nadie está engañando. Y cuando eso viene de Fox News, pueden estar seguros de que lo que hizo es indefendible. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.